El día de hoy vamos a tratar dos temas que para nosotros son cruciales también. Una es la visión política que tiene nuestra central, convención, el PIT-CNT. Para eso tenemos la presencia del compañero Enrique Méndez, secretario del Interior. Él nos va a trasladar, además de la visión política de lo que los trabajadores entendemos de esta ley de urgente consideración, de este borrador de proyecto, también la resolución de lo que fue ayer la resolución de la Mesa Representativa Nacional Ampliada. Y también vamos a tratar otro tema que es de vital importancia para toda la población y en especial para nosotros los trabajadores, que es el tema de la seguridad social y cómo este proyecto también está cercenando un montón de cuestiones que tienen que ver con la seguridad social. O sea que agradecemos nuevamente la participación y ya le estamos pasando la palabra al compañero Enrique Méndez. Dale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Muchísimas gracias por estarnos recibiendo acá y permitirnos tener este intercambio y un rato acá en la localidad, en el departamento de Salto. Es un honor para cualquiera de nosotros poder estar acompañando cada instancia y saludar lo que es esta instancia que el plenario intersindical de Salto abre y abrió ya hace unos cuantos días, pero que viene en este gran laburo de colocar en la agenda social, en el debate, en la discusión, con la vecina, con el vecino, con los diferentes actores a nivel social, una discusión de un tema que nos preocupa absolutamente a todos. En ese entendido, nosotros a nivel de la central, a nivel del PIT-CNT, venimos obviamente trabajando, discutiendo, discerniendo sobre este tema de ley de urgente consideración, que en realidad y claramente de proyecto de ley aún no tiene nada, es un anteproyecto de ley, cuestión que estamos claros que indudablemente acá van a aparecer algunas cuestiones más que lo van a presentar y bueno, parece bastante claro que lo van a estar presentando y que va a estar en la agenda, pero que para nosotros básicamente va mucho más allá de este anteproyecto de ley, sino que tal como lo definimos en nuestra caracterización y en nuestra discusión del momento en el cual estamos parados, no solo nacional sino regionalmente, entendemos que claramente esto es una caracterización de un modelo de país que se pone sobre la mesa. Cuestión que cuando nosotros lo decíamos desde nuestro propio Congreso y lo colocábamos en los diferentes informes de las mesas representativas, no esta última, sino en todas las anteriores que hemos tenido cada vez que lo hemos mencionado, teníamos más que claro que la caracterización del momento es extremadamente compleja. Una caracterización de un momento en la cual la instalación de un modelo y de un poder ejecutivo que llega al gobierno que claramente se instala y no con un tinte multicolor tal como lo han pintado, porque esto muestra una oscuridad tremenda si miramos profundamente lo que tiene que ver el anteproyecto de ley, por ejemplo. Claramente esto nos coloca como movimiento sindical en una necesidad tremenda de iniciar un proceso de diálogo amplio para enfrentar este momento que hoy tenemos sobre la mesa. Hoy un poder ejecutivo que se instala como reflejo principal de lo que son los intereses de las cámaras de industria, de la Cámara de Comercio, de la Asociación Rural, del modelo agroexportador, de la Federación Rural, que coloca cuestiones que lo hemos escuchado en las proclamas de un solo Uruguay. Claramente esto nos da la perspectiva de que el momento en el cual hoy estamos parados, en el que se nos plantea
un retroceso gigante en torno a los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores. Claramente, esto más que tinte multicolor, tiene tinte de ultraderecha y con tonos hasta algunos discursos fascistas entreverados. Y esas cuestiones son extremadamente complejas para todo el entramado social. Y tenemos claro que lo que hoy se coloca sobre la mesa como anteproyecto de ley de urgente consideración es una cuestión que atraviesa mucho más allá del propio anteproyecto. Y como lo decíamos recién, es un modelo de país. Pero que más allá de ley de urgente consideración, podemos decir que ese apellido de urgente lo tendríamos que modificar un poco. Y esto más que una ley de urgente consideración, es una ley de urgente ajuste de cuenta con el pueblo, con los trabajadores y las trabajadoras. Eso es clarísimo. Si analizamos, si empezamos a mirar cómo se colocan las cuestiones que aparecen en cada uno de los 457 artículos que tiene la propia ley, que si lo analizáramos, como lo decía el compañero Paisandó ayer, entre el periodo de tiempo que se coloca esta ley ómnibus, que es una tromba, que ley ferrocarril, que viene a instalarse con un alto tinte antidemocrático por las características que tiene, directamente en el formato que se le da, y que de una ley no tiene nada. Tiene un panfleto gigante que se coloca y que se quiere atravesar ahí para venir a plasmarlo, para venir a afirmarlo claramente y venir a rebasar absolutamente a lo que son los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y del entramado social y de toda la sociedad, porque tiene una amplitud gigante. En esa línea, la Mesa Representativa Nacional Ampliada el día de ayer claramente resolvió el rechazo a dicho anteproyecto. Y no solo el rechazo, sino el hecho de que reclamamos de carácter urgente que se retire ese elemento que es claramente antidemocrático para la discusión social y legislativa, como es el de la urgente consideración. ¿Eso quiere decir que estamos dispuestos, o mejor dicho, que anhelábamos discutir lo que está dentro de esta ley? No, para nada. Un concepto que me quedó por la mitad recién cuando lo mencionaba, la cantidad de artículos que tiene y los 129 parlamentarios en el periodo que se plantea la ley, con la forma que tiene, estamos hablando que 6 artículos de ella tenían que estar siendo discutidos por día por esos 129 parlamentarios. O sea, si eso no es venir a meter la prepo, a plantarla de esa forma, ¿qué es? Entonces, como movimiento sindical, una de las cuestiones que nosotros vimos como prioritarias y fundamental, primero fue generar una actividad que se llevó en la propia central para entrar a dialogar en las primeras conversaciones sobre esta propia ley con las diferentes filiales que allí se hicieron presentes, y fue una gran actividad. Y posterior, esos compañeros conformaron diferentes comisiones para empezar a trabajar. Recién está bien fresquito un documento que va a salir como insumo para la discusión de este anteproyecto de ley. Pero obviamente, como lo decíamos, anteproyecto, aún van a aparecer cuestiones nuevas sobre la mesa. En esa línea, nos parece a nosotros que la definición del propio plenario de Salto acá fue un tema fundamental, un tema esencial. Salir a convocar al diálogo para que el entramado social se instale a discutir las cuestiones, para que no salgamos disparados, porque para este momento la necesidad de, como bloque social, salir unificados con una única visión, discutida, pero con una única estrategia hacia cómo vamos a afrontar este momento político y social que estamos viviendo, es extremadamente fundamental. Y por eso decía cuando arrancaba que saludaba que los compañeros y las compañeras del plenario hayan hecho
esta convocatoria a este diálogo social en el cual los compañeros puedan colocar a aquellos compañeros que llegan desde la órbita técnica su visión más técnica y aquellos compañeros de sus diferentes organizaciones sindicales o sociales puedan colocar sus diferentes visiones. Eso es un tema fundamental y para eso hoy, por ejemplo, vamos a tener acá a Ramón Ruiz haciendo foco directamente en el tema seguridad social. ¿Cómo no va a ser una ley de urgente consideración? De urgente consideración. De urgente ajuste, como lo decía, con el pueblo y con los trabajadores y las trabajadoras, cuando partimos de la base de que coloca cuestiones que son atroces. Apague la pila de... Bien, perdonen. Continuamos. No, tranquilo. Una cuestión extremadamente compleja. Nosotros tuvimos una reunión como secretariado ejecutivo del PIT-CNT con presidencia, con el presidente electo y con el ministro de Trabajo. Claramente colocamos ahí que no estaba dentro de nuestras agendas tratar en profundidad lo que era el anteproyecto de ley de urgente consideración, porque claramente nosotros estábamos llevando este proceso de discusión, de debate y de trabajo en las diferentes comisiones, pero que uno de los puntos que veíamos y que era extremadamente complejo era, por ejemplo, el artículo 349 sobre el derecho a huelga, que incluso si miramos el recorte al derecho a huelga, el cercenar el derecho a huelga, no solo aparece dentro de la discusión de relaciones laborales y seguridad social, sino que lo colocan en el tema de seguridad, cuando claramente hacen alusión, y para decirlo en criollo, para cuando hacemos la carpa frente a las propias empresas para aguantar en vigilia con los compañeros en un terreno del Estado. No estamos hablando de ninguna cuestión, no estamos hablando de nada extraño. Ahí directamente eso es una cuestión de necesidad de seguridad, de urgente consideración de seguridad para el Poder Ejecutivo, que dice que claramente la policía nos va a intimar a retirarnos o la autoridad municipal. Y si no, tendrán las cuestiones que van a tener en torno a esa decisión. Cuando habla del derecho a huelga, en el artículo 349 claramente, cuando se vea tocado el orden público. ¿Qué es tocar? Que los compañeros del transporte definan un paro de 3 horas y que en esas 3 horas un trabajador que normalmente viaja en ese ómnibus no pueda viajar en ese ómnibus porque justamente estamos al paro. Estamos tocando el orden público en ese caso, ¿no? Que hagamos una movilización volanteando. Y sí, van a haber vehículos que en ese momento que vas pasando estamos tocando el orden público. Por más que lo digan de la boca para afuera, y lo dijeron en la propia reunión, no, nosotros no queríamos tocar absolutamente nada de ese tema del derecho a huelga, nosotros queríamos lo de las ocupaciones, que tendrá otro tenor, pero que también vamos a defender como la ocupación como extensión del derecho a huelga, también lo vamos a seguir defendiendo. Pero bueno, me lo podrás estar diciendo, pero lo estás poniendo más que concretito. Y en diferentes lugares del propio anteproyecto. Pero que aparte fueron discursos de campaña electoral. Que aparte son parte de lo que de lo que fue la 108 conferencia de la OIT y la queja empresarial en la OIT. Y que hace 2 días, compañeras y compañeros, y esta información no sé si había llegado absolutamente a todo, pero hace 2 días, la OIT, tras presiones de las cámaras empresariales nuevamente, acaba de exceder la resolución que había tomado con relación al Uruguay en torno a la queja y las observaciones que nos habían realizado. Y ahora
¿Con qué se despachan? El documento lo tenemos por acá, después si los compañeros lo quieren ver, se lo podemos entregar, ahí está todo lo que resuelve la OIT. ¿Cómo el Uruguay va a seguir y continúa ajustando la totalidad de los salarios? O sea, para decirlo en castellano, cuando no hay acuerdo en la discusión del Consejo de Salario a nivel tripartito, ¿cómo puede ser que se siga definiendo ajustes salariales para todos los trabajadores y las trabajadoras? Y la OIT le exige al Uruguay que tiene que tomar medidas en torno a eso para que a partir de aquí en más se ajusten tan solo los salarios mínimos. Cuando se le preguntó al ministro de Trabajo electo que viene, dijo, no, vamos a ajustar todos los salarios. Y lo decía hoy al plenario de acá, parafraseando a nuestro secretario general, él está utilizando un término que llama mucho la atención. Automáticamente le clavamos la lengua en la mesa. O sea, ¿le creímos? No quiere decir que le hayamos creído. No sé. O sea, el presidente electo dijo que no iba a retroceder en los derechos conquistados. Y si miramos el anteproyecto de ley que tiran sobre la mesa, bueno, me parece que se está equivocando de aquí a la China. En este caso, dijeron que iban a ajustar absolutamente todos los salarios si no hubiera acuerdo. Bueno, nosotros estamos marcando que eso lo dijeron. Después veremos cuál va a ser el accionar del Poder Ejecutivo que se instale. ¿Por qué decimos esto? Porque, a ver, como lo decíamos, la ley de urgente consideración es un marco lineal que ellos colocan de cuál es el modelo de país que están proyectando. Y que vamos a tener que hacer frente. Y que vamos a tener que, como movimiento sindical, como columna de la movilización, junto al entramado del pueblo, salir a hacer la defensa directamente de todo el pueblo uruguayo. ¿Por qué? Porque con ley o sin ley están demostrando cuál es el camino que están planteando directamente. ¿Cómo no va a hacer ajuste con el pueblo cuando salto con las claras dificultades que tiene? Y capaz que Ramón tiene unos datos, puede tener unos datos importantes en torno a lo que tiene que ver la propia informalidad, ¿no? A través de las modificaciones de la Ley de Inserción Financiera, en la cual pretenden modificar ampliamente, están generando un marco hermoso para los claros intereses de venir a evadir absolutamente todo lo que se quiera. De golpear directamente y a aquellos trabajadores más vulnerados, con sus derechos históricamente vulnerados y con correlación de fuerza mucho más compleja por cómo están ubicados geográficamente en el país para poder organizarse, que no están en centros industriales para poder salir a defender sus derechos. Esos compañeros, las compañeras domésticas, los trabajadores rurales, esos compañeros, es bravísimo. Ya hoy tienen complejas sus condiciones. Imagínense con lo que nos están planteando directamente en torno a abrir el abanico, en torno a que el escenario para la informalidad esté dado absolutamente. Cuando nos plantean directamente en torno a lo de colonización y qué modelo de desarrollo productivo se quiere para el país, cuando se plantea directamente que se puedan directamente vender los propios territorios, terrenos, a privados, es saquear directamente colonización. Cuando nos plantean expresamente que no tengan por qué producir y por qué estar viviendo en ese propio territorio. La tierra, siempre lo hemos dicho, que la tierra es para que la trabaja. Y entonces en esa cuestión acá vienen a generar todas las condiciones para que la ley ahora los ampare. Podemos hacer un abanico amplio, pero me parece que la temática de hoy se la vamos a dejar en mano a Ramón en torno a la seguridad social. O sea, básicamente podemos ampliar, podemos hablar de la situación de los compañeros de la educación. Prácticamente, si empezamos a diseminar, hoy nos salieron a decir queremos que la negociación colectiva sea empresario-trabajador, pero con las modificaciones sobre la ley de inserción financiera, le van a decir al trabajador, andá con el patrón cara a cara y decile que vos querés seguir cobrando con tarjeta donde no le vas a dar el margen a evadir. Pero decíselo vos cuando recién estás entrando,
cuando precisaba el peso en el bolsillo porque no tenía laburo antemano. Cuando le están diciendo a los trabajadores docentes que directamente tienen que jurar honor y gloria a la decisión que se tome en su centro educativo de trabajo, y que todavía el propio director va a poder tener las libertades que tenga y que así sienta para ver si continúa ese docente después. No, o sea, ¿cómo quieren que responda el pueblo? ¿Cómo quieren que respondan los diferentes sindicatos? Y van a responder para resistir. Entonces, compañeras y compañeros, en este escenario que nosotros decimos extremadamente complejo, que caracterizamos tal como lo veníamos planteando, en un escenario donde la columna vertebral para nosotros de la reivindicación tiene varios mojones, y para así ir cerrando y darle paso a Ramón, para nosotros el tema central hoy es el empleo. Venimos en una situación de los trabajadores y las trabajadoras, hay muchos trabajadores desocupados y es un tema central, y debemos discutir cómo se puede generar empleo de calidad y cómo el movimiento sindical sale al frente a pelear esa lucha, a colocarnos para adelante, a colocarnos a proponer cómo reducimos el impacto de las nuevas tecnologías, cómo los trabajadores podemos pelear por la reducción de la jornada laboral, cómo esa nueva tecnología tributan, cómo podemos venir a plantear con propuestas directamente desde el movimiento sindical. El segundo eje fundamental para nosotros es la ley de negociación colectiva y la defensa de esa ley de negociación colectiva como un tema central. Si esta queja de la OIT, que se respalda directamente en lo que tiene que ver estas propuestas que aparecen dentro del anteproyecto de ley de urgente consideración, se sigue adelante, compañeros, capaz que nos estamos convocando antes de lo que pensábamos para salir a defender ese derecho de carácter urgente. Otro tema central y fundamental, la discusión del presupuesto, y que se ve muy tocado directamente por esta ley de urgente consideración en torno a todo lo que aquí aparece, porque de ahí van a estar, como decíamos anteriormente, no solo el Consejo de Salario de los Trabajadores Públicos, sino el modelo que se presenta directamente, el ajuste que se está planteando a directo a los puestos de trabajo del sector público, cómo se proyecta, en la cual vienen a privatizar las empresas públicas, este modelo neoliberal que se vuelve a instalar de una forma feroz y que tiene como tema central para esa instalación la demonización del movimiento sindical, que lo vienen haciendo hace muchísimo tiempo, porque para generar las condiciones, para venir a reinstalar un modelo neoliberal, para venir a privatizar absolutamente todas las empresas, tal como se nos viene planteando acá, para privatizar la educación, para venir a hacer pedazo la negociación colectiva, para venir directamente a precarizar el trabajo de cada trabajador y trabajadora, para venir a llevar al suelo el proyecto de educación para nuestros hijos y nuestras hijas, para venir a impactar directamente a los jubilados y los pensionistas. ¿Cómo se van a ver aquellos compañeros directamente del sistema cooperativo? Porque si este es el modelo de país, yo quiero ver qué pasa con el sistema de compra pública. Un tema central de política de Estado para generar directamente condiciones para que aquellas empresas autogestionadas que arrancan de abajo tengan una posibilidad de salir adelante, pero con el modelo de gobierno, de país, de Estado que se están planteando de no intervenir en la economía para que la mano invisible vuelva a dirigir directamente y permitir el saqueo del Estado. Bueno, ellos no intervienen y yo no creo que... Quiero ver cuál es la visión que van a tener frente al sistema de compras públicas. En esa línea, compañeros, lo tenemos más que claro que, como lo decíamos, que el movimiento sindical tiene un rol importantísimo, y los compañeros así lo están demostrando, las compañeras y los compañeros acá, así lo están demostrando, una responsabilidad histórica sobre nuestras espaldas, no en ser ningún tipo de vanguardia, sino en ser la columna vertebral de la defensa del pueblo, de los derechos de las trabajadoras, los trabajadores, los jubilados, de todas aquellas grandes mayorías, de aquellos que históricamente fueron vulnerados y que hoy se les está planteando que se pone por delante un panorama oscuro, a lo cual nosotros tenemos que responder con unidad y con mucha movilización. Entonces, en esa línea,
a nivel de nuestra central. Vamos a seguir trabajando en estos días a medida que vayamos teniendo resoluciones y definiciones estratégicas que se tienen que tomar en conjunto con todas las organizaciones sociales. Bueno, vamos a estar llegando y vamos a estar informando a las compañeras y los compañeros para que todos podamos entrar en ese mismo bloque social que tenemos que estar, porque así la necesidad lo está demandando, ¿no? Salud, compañeras y compañeros. Se agradece la posibilidad de estar colocando el informe, parte del informe de nuestra central, pero bueno, me parece central que podamos dar paso a compañero Ramón Ruiz, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces, le vamos a dar la palabra al compañero Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del BPS, para que nos hable de la realidad de la seguridad social y lo que se nos viene. Bueno, buenas tardes a todas las compañeras, todos los compañeros. Yo me voy a permitir, si ustedes están de acuerdo, hacer una pequeña introducción antes de entrar en el tema. Pero a modo de algunas cosas que incluso estamos hablando con el compañero que hace pocas horas es responsable del interior para el PICNT. Lo primero es que me parece que es una decisión muy importante la que tomó el PICNT y además la verdad que nos alegramos mucho que sea el compañero el que esté al frente de esta responsabilidad, porque lo conocemos y nos parece, uno nunca escoba nueva barre bien, dicen, ¿no? pero ponemos ficha de que esto va a funcionar, porque lo conocemos del trabajo que hemos hecho en Canelones con Seguridad Social y con el plenario de Canelones, y es un compañero responsable, es un compañero que realmente tiene método de trabajo, que juntos hemos planificado actividades para hacer en el año y juntos nos hemos reunido en diciembre para evaluar el año y para trazar las nuevas perspectivas y cada tanto tenemos actividades para ir analizando minuto a minuto cosas que pasan y a las cuales hay que dar la respuesta. Así que nos alegramos mucho de que esté acá con nosotros y que haya asumido esta responsabilidad. Yo quería, hablando un poco del método de trabajo y que tiene que ver con lo que la Secretaría seguramente va a hacer de acá para adelante, la Secretaría del Interior, les quiero decir que nosotros en el 2015 vinimos acá el 21 de diciembre. En el 2016 vinimos el 16 de junio. Luego en el 2017 vinimos el 31 de enero a dar una charla sobre los cincuentones y luego vinimos el 5 de septiembre, el 26 de septiembre y el 25 de noviembre. Eso en el 2017. En el 2018 vinimos a Salto el 13 y 14 de septiembre, anduvimos en el interior, en Villa Constitución y en otros lugares, junto con Pablo, y llegamos incluso a Bella Unión. Y estuvimos el 15 y 16 de septiembre y luego volvimos para estar acá el 12 de noviembre del 2018. Y el año pasado estuvimos el 11 de abril, el 5, el 6 y el 7 de junio, porque además de venir a Salto fuimos a otros lugares de acá de la región. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque nosotros intentamos en la primera reunión del año del equipo decir, bueno, a cada lugar donde vayamos, tenemos que decirle a los compañeros cómo venimos trabajando y cómo nos comprometemos a trabajar para adelante. Ojalá pudiéramos venir más veces al interior y poder estar más veces con los compañeros Salto, pero son 19 departamentos. El año pasado visitamos 41 localidades del interior, hablando de seguridad social, y eso que no pudimos hacer actividades en Cerro Largo. O sea que estuvimos en 18 departamentos, 41 localidades. Y esto tiene que ver un poco con el trabajo nacional que tenemos que hacer. Y con la ausencia del secretario de Interior nosotros estábamos rengo, porque había un trabajo muy concentrado en Montevideo y mucha dificultad para poder hacer esto que estamos haciendo hoy acá con Enrique. Pero al tener un compañero responsable, creo que nosotros tenemos una oportunidad para poder generar cosas que creo que dentro de un tiempo podemos decir, mira, Enrique vino tal fecha a Salto, fue en tal fecha a Fraivento, y tratar de que metódicamente, sistemáticamente, luego se puedan hacer balance de las cosas que hacemos. Y recién, medio así a las apuradas acá, conversando, después vamos a tener tiempo de
sentarnos y hablar tranquilo con Enrique. Me contaba algunas ideas que tiene que me parece que están muy buenas para poder desarrollar esta tarea, que es una tarea súper importante, pero también re compleja, porque por lo general en el interior se necesita mucho, hay mucha necesidad, y por lo general los compañeros que trabajan en esta tarea del relacionamiento con el interior son pocos, entonces los brazos no alcanzan y las necesidades son muchas. Eso quería mencionarlo porque a veces uno no tiene la dimensión del laburo que hacen las distintas comisiones, los distintos espacios que tiene la central. Este mismo informe lo tenemos departamento por departamento, ¿no? Para que Pablo, cuando va a algún lugar, Pablo lo tienen todos los compañeros del equipo. Acá tengo cuántas veces fuimos a Canelones. Unas cuantas veces. Pero digo, para tener, digamos, la posibilidad de con los compañeros evaluar también, mirá, hace mucho que no venía a Salto. Porque a veces nos parece que hace mucho y de repente acá, no, mirá, vinimos en tal fecha, ojalá hubiésemos venido antes. Y creo que es bueno tener esa información para poder compartir con los compañeros. Y lo otro, como lo segundo previo, es entender la importancia que tiene la seguridad social para los trabajadores, para los jubilados, para los empresarios, para las personas con discapacidad, para los niños, para las mujeres, para la familia. O sea, creo que si analizamos los artículos de la ley de urgencia, y sobre todo uno, quizás analizando esos artículos sin tener claro la importancia que tiene la seguridad social y la participación social, nosotros no entenderíamos la gravedad que tienen, digamos, o las consecuencias que pueden tener, que van a ser negativas, si nosotros primero, como cosa previa, no entendemos la importancia que tiene la seguridad social para cada uno de nosotros. Y para nuestra familia, para nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestras compañeras. Digo, creo que es muy importante. Yo recién, hace un par de horas, estuve reunido con los compañeros de una chacra que creo que es Sanducitru, porque los compañeros hicieron una denuncia en el BPS y una denuncia en el Ministerio de Trabajo, porque los tercerizados de ahí, que incluso trabajan para la citrícola salteña, están con pila de dificultades. Y tuvimos una reunión a las 3 de la tarde hasta que nos vinimos para acá con ellos y bueno, tratamos de dar algunas respuestas y nos vinimos con muchos deberes. Pero esos compañeros y muchos más necesitan de la seguridad social mucho más de lo que ellos creen. Porque los sectores más desprotegidos, los más débiles, los que menos organizados están, son los que más necesitan de la seguridad social, de la protección social. Pero son los que menos organizados están, son los que menos información tienen y son los que más necesitan. Entonces, miren por dónde voy en el sentido de que no estoy hablando quizás de la mayoría de los que está acá, porque la mayoría de los que está acá tiene un sindicato, capaz la mayoría de los que está acá no tiene la realidad que tienen los compañeros de Sanducitru, de la estabilidad laboral, de las condiciones de trabajo, etcétera. Y quizás tenemos otras herramientas para poder defender nuestros derechos, porque por más dura que esté la cosa va a haber gente que va a estar organizada, que va a estar unida y que va a estar peleando, pero las domésticas, ¿cómo hacen para poder enfrentarse, que ahí es uno a uno, ¿no? Cara a cara, y decirle a la patrona, no, yo quiero que vos me deposites en la cuenta el sueldo? Voy al comercio, en las tiendas donde hay 2 o 3 compañeros que no están organizados a veces, pero si están organizados, pedirle al patrón que nos deposite en la cuenta. ¿Y por qué es tan importante lo de la cuenta? Y porque si un trabajador después hace la denuncia de que le pagan una cosa y la aportan para otra, y le aportan otra, lleva al Estado cuenta del banco y la historia laboral del EPS y dice, mirá, me aportan esto y en mi cuenta corriente, en mi caja de ahorro depositaron esto. Entonces uno tiene 2 documentos, que son 2 documentos, 2 pruebas documentales, para defender el salario, para defender, porque a veces no le decimos, bueno, que me pague con la plata igual. Y no estamos hablando solamente de eso, estamos hablando de la formalización de la gente.
Porque no es lo mismo tener informales sin tener la obligación de aportar el sueldo de los trabajadores en la cuenta, porque va a ser más difícil tener informales. No digo que no va a haber, digo va a ser más difícil. Y el patrón va a quedar más expuesto, más regalado frente a algún reclamo. Pero nosotros cuando hablamos de la inclusión financiera, a veces nos entreveramos y nos entreveramos con el discurso de los empresarios que dicen que la libertad de cobrar mi salario en el dinero y hacer lo que yo quiero con el dinero. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que haya un control respecto a la formalización, respecto a cuántos trabajadores tienen, cuánto pagan y cuánto aportan. Porque además me lo depositan a mi sueldo en la cuenta y yo puedo ir mañana y sacar todo mi dinero y gastarlo como yo quiera. Pero tengo el control ese de que si mañana voy a retirar el dinero y hay menos plata o hay más plata de la que dice en el BPS, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo podemos lograr eso, para saber lo que nos están aportando y lo que nos están poniendo en la cuenta, nosotros tenemos esa herramienta para reclamar. Entonces, hay algunos asuntos en la ley de urgencia que tienen que ver con la seguridad social, pero que no están en el capítulo de seguridad social. Por ejemplo, esto de la inclusión financiera. Nosotros ahora vamos a repartir un material para dejarles a ustedes que se lleven, porque cuando lleguen a sus casas lo pueden compartir con la compañera, con el compañero, con amigos, con el vecino. Capaz miran un material y dicen, mira, esto es para María que trabaja de doméstica acá enfrente, se lo voy a dar mañana. Y mira, esto es para Pedro que tiene un niño con discapacidad, mañana cuando llegue al trabajo se lo doy. O capaz mira, esto es para el veterano aquel que está por jubilarse, que capaz se puede desafiliar de los cincuentones. Porque quizá ese material no les sirve directamente a ustedes, pero puede servir para ustedes hacer un trabajo, una militancia, un trabajo para darle más elementos a otras personas que quizás no vinieron hoy acá o no pueden o no se enteraron. Entonces, dentro de ese material hay lo que se llama el contrato usuario-persona del BPS, que uno haciendo ese contrato usuario-persona, con una clave con un usuario y una contraseña, puedo ingresar a mi historia laboral y mirar si lo que me aportó el patrón es lo que yo gano. Y eso lo puedo ver en el teléfono. Si quiero lo puedo ver en el teléfono. O lo puedo ver en una computadora. En la computadora del sindicato lo puedo ver. Entrando el usuario y la contraseña, entro a mis datos, digamos, como cuando entramos con la contraseña a la cuenta del Banco República, que vemos los depósitos, los retiros, o si tenemos un préstamo, o podemos pedir un préstamo, ¿no? Y todo eso. Bueno, acá se pueden hacer trámites, por ejemplo, pensión, una licencia por paternidad se puede hacer a través de esta herramienta. Pero lo que yo le doy más importancia es el tema de la historia laboral. Porque si yo miro y me depositaron 50.000 pesos de sueldo y en el BPS aparezco con el mínimo, cuando me vaya a jubilar yo voy a ganar por el mínimo. Si yo me doy cuenta y no reclamo y después cuando me vaya a jubilar te van a decir, pero vos sabías y no dijiste nada. Entonces nosotros tenemos que ver cómo podemos utilizar eso junto con la organización sindical, porque si me doy cuenta voy al sindicato y digo, mirá lo que está pasando acá, porque si me pasa a mí le pasa a otro también. No creo que solo a mí me estén subdeclarando. Entonces eso, nosotros decimos que no hay mejor inspector que el propio trabajador. Y decimos, no hay mejor cuerpo inspectivo que el sindicato. Porque si todos los trabajadores tienen esa herramienta para ver su historia laboral, ahí van a empezar a conocer un poco más cómo defender los derechos, porque a veces me dicen, sí, pero ¿cómo sé yo? Si voy al EPS y pregunto si me aportan, enseguida se entera el patrón que estuve en el EPS. Bueno, con esto el patrón no se entera, porque igual a cualquier hora del día puedo entrar a mis datos y ver qué es lo que está pasando con mi historia laboral. A veces pasa que en la historia laboral figuran 13 jornales, y yo trabajo 25 jornales o 24. Porque no solamente me subdeclaran en el salario, sino que a veces me subdeclaran la cantidad de jornales que hago. Y ahí está toda la información. Si a eso lo unimos con la cuenta del banco nuestra,
Ahí tenemos dos informaciones que pueden ser muy importantes. Y si no se detiene, ojalá que no, el trabajo que se está haciendo con la planilla única de tener los datos del BPS y los datos del Ministerio en una sola planilla, porque mire lo que les pasa a estos compañeros del Citru que estuve de tarde. En el Ministerio de Trabajo figuran como rurales y en el BPS figuran como institución de enseñanza privada. Entonces, la planilla única es que en una sola planilla va a estar toda la información. Y eso no como ahora que declaran una cosa en un lugar y declaran otra cosa. Declaran todos los trabajadores en el ministerio porque no tienen que pagar, pero en el BPS declaran la mitad de los trabajadores. Y la planilla única va a lograr que esté todo en un solo documento. Planilla única, contrato de persona y la cuenta del banco, tenemos como 3 herramientas como para trabajar. Y lo otro que ustedes seguramente escuchan a los patrones decir, yo no aguanto más los impuestos que me cobran. Yo no aguanto más porque me tiene asfixiado el BPS. Me tiene acogotado el BPS. ¿Vieron las camionetas esas que dicen el campo no aguanta más? ¿Han visto esa calcamonía que hay, el pegotín ese? Bueno, miren, a veces los patrones hablan de eso y no hablan de lo que la seguridad social le vuelca al mercado interno. O sea, es cierto que yo si tengo 100 trabajadores tengo que aportar el 15% del salario de cada trabajador y el 7,5% del salario como aporte patronal. Es cierto también que ese aporte patronal el patrón lo traslada al costo del producto que vende, porque no lo saca de la ganancia. Ya cuando calcula el precio de lo que está vendiendo o lo que está ofreciendo, adentro del precio ya están los aportes patronales y los aportes personales. No es que dice, bueno, yo cobro el costo de traslado de la mercadería, cobro el costo la materia prima y esto, y se olvida los aportes patronales. No, señor. Dentro del precio del producto que nos venden o el servicio que nos brindan, ya ellos agregan cuánto salen las cargas sociales. Entonces, ¿quién termina pagando los aportes de los trabajadores y el aporte patronal? El consumidor. ¿Y quién es el consumidor? Nosotros mismos. Por eso hay que relativizar ese discurso que dicen que están acogotados por el BPS. Ahora, si miramos, porque ¿se acuerdan cuando van al BPS a pagar? Mejor dicho, ni van porque depositan la plata ni se mueven de la empresa. El BPS tiene un sistema de cobro que ni siquiera tiene que ir al banco la persona, toca una tecla y ya paga, ¿no? Pero ¿se acuerdan cuando pagan? Pero no se acuerdan cuando alguien entra al negocio y compra en el mercado interno. Acá en Salto, por mes, el BPS paga en prestaciones $14.365.000 por mes. Y por año, $173.154.000. ¿Y para dónde va esta plata que el BPS paga a los jubilados, a los pensionistas, a las asignaciones familiares, al seguro de paro, al seguro de enfermedad? ¿Para dónde va? Al comercio de Salto. Entonces, está bien que se diga, el BPS, yo tengo que hacer un esfuerzo, está bien que se diga, pero que digan también esto, porque cuando un compañero cobra el seguro de paro, se gasta todo eso en el mercado interno, no guarda. A ver, díganme ustedes en el seguro de paro, ¿alguna vez pudieron ahorrar un peso? Cuando están en el seguro de enfermedad, ¿alguna vez guardaron un peso? Pregúntenle a un jubilado, a un pensionista si guarda algún peso. Todo lo que gana lo invierte en el mercado interno. Y estamos hablando de 14 millones de dólares por mes. Y 173 millones por año de dólares. Y en todas las prestaciones que el BPS brinda, ¿no? Entonces tenemos esta información la tenemos disponible para que los compañeros vean, para que los compañeros la puedan manejar cuando van a una radio o algo y cuando se enfrentan a este tipo de... A nivel nacional, 477 millones por mes de dólares.
Y por año, 5.734 millones de dólares por año pone el BPS en el mercado interno. Casi el 10% del Producto Bruto Interno del país. Entonces el BPS no es solamente algo que significa una carga para los empresarios, sino que también significa un alivio para las empresas chicas, para las empresas medianas. Porque si no estuviera el BPS, esas empresas no podrían existir. O muchas de esas empresas no podrían existir. Y yo estoy dando estos dos datos, o tres datos que daba como cosa previa, para que se entienda la importancia de qué estamos hablando cuando hablamos de la seguridad social o de la reforma de la seguridad social. Porque a veces pensamos que estamos hablando de una cosa en la que nosotros no estamos, en la que nosotros no jugamos. Entonces tenemos que tratar de tomar conciencia de lo que significa. Porque si se recorta algo, va a entrar menos plata al mercado interno de Salto. Y muchos de nosotros trabajamos porque ese mercado interno funciona. Porque si entra menos plata a la tienda, va a haber menos trabajadores en la tienda. Entonces, decía esto porque muchas veces nosotros decimos, sí, la seguridad social es un derecho humano fundamental, y hablamos en difícil y tal, y la gente dice, sí, tiene razón, un derecho humano. Pero no lo ve como una cosa que está cerca de cada uno de nosotros. Entonces, recién Enrique decía algunas cosas generales de la ley, yo voy a ir a lo de seguridad social, y coincido con él de que esto, digamos, la discusión de esta ley tiene una pérdida en la calidad democrática del debate. Porque no es lo mismo discutir una ley con tiempo, formando comisiones, recibiendo a las delegaciones de la sociedad civil, sin tener la presión de un plazo, que a veces sirve para reformular, para mejorar la ley, hasta para movilizarnos, porque nos movilizamos cuando va la delegación nuestra a hablar con los legisladores, hacemos una movilización. Que si no nos ponemos de acuerdo, si el Parlamento no se pone de acuerdo, queda aprobado sin necesidad de votarlo. O sea, si se vencen los plazos constitucionales, que algunos dicen son 90 días en total, si se vence y no se puso de acuerdo el Parlamento, queda aprobada la ley. ¿Se entiende lo que digo? Por eso es que se pierde calidad y de alguna forma se trampea la voluntad popular que la gente decidió para la composición del Parlamento. Y esto genera un antecedente para el futuro, porque cualquier persona con un 20%, un 22%, un 29% de apoyo puede gobernar a través de leyes de urgencia. Y más con este formato que son cientos de artículos y tocando fácil 27 leyes. O sea, dentro de esta ley de urgencia, podríamos decir que hay 27 leyes de urgencia. Y nosotros decimos que eso trampea también el espíritu de la Constitución. La Constitución dice que se tiene que presentar una sola ley de urgencia, no dos leyes simultáneas, acá se presentan prácticamente 27, y que se tiene que declarar la urgencia. ¿Cómo declarar la urgencia? Vamos a suponer, cuando el tornado de Dolores se hizo una ley de urgencia, por el tornado de Dolores. Cuando en el 2005 teníamos un 40% de pobreza y la mitad de los niños por debajo de la línea de la pobreza, salió una ley de urgencia que creó el MIDE, creó el PANES por 2 años y una serie de políticas, pero la urgencia que era la pobreza. Ahora, en esta ley, la urgencia es la seguridad, la educación, la salud, la seguridad social, el Instituto de Colonización. ¿Cuál es la urgencia? La urgencia, no las urgencias. Una persona el otro día en la radio decía, si a mí me dicen de que esta ley de urgencia es por el tema de la seguridad, y capaz, más allá de que discrepe con el contenido, capaz puedo decir, bueno, se ajusta a lo que dice la Constitución de que hay una urgencia que es el tema de la inseguridad. Entonces,
el gobierno que hizo campaña con eso puede decir, yo voy a presentar una ley de urgencia por el tema de la inseguridad. Y él dice, más allá de lo que del contenido y que puedo discrepar y puedo decir que no estoy de acuerdo, eso es más razonable con respecto a lo que es lo que dice la Constitución. Pero esto no es solamente la inseguridad, esto toca una cantidad de cosas que cada gremio ha estado analizando. La enseñanza lo ha estado analizando, ya hay una movilización de los compañeros de la enseñanza. Varios gremios están analizando, COFE está haciendo muchas actividades, nosotros hemos ido a algunas de las charlas que COFE nos invitó, bueno, y se siguen discutiendo. El PICNT hizo una reunión con 300 y pico de compañeros en el PICNT y ahora la mesa representativa. Yo no pude estar toda la mesa, fui un ratito porque tenía otras actividades, pero me decía Enrique que duró 6 horas el debate. Para los que dicen que en el PICNT no hay democracia. Y además lo importante que tenemos que decirlo, que la resolución salió por unanimidad. Porque puede ser que haya debate, pero por mayoría, no, salió por unanimidad. Y eso también es importante. Y creo que hay que manejar esa resolución como un escudo nuestro para discutir, para defendernos de esta ley. Lo principal, nosotros lo que hicimos primero fue identificar cuáles eran los temas. El artículo 91 y 92 habla de unos cambios para la pensión de víctimas de delitos violentos. Es una ley que es la 19.039. Después hay 3 artículos que hablan de la inclusión financiera, en el 177, 178 y 179. El 181 habla de los tickets de alimentación. Se elimina la calidad de que la partida de alimentación es para alimentación y ahora la persona puede gastarlo en cualquier cosa, no solo en alimentación, pero sigue exonerada, o sea, una parte del salario queda exonerada de los aportes. Lo que se hace acá se le quita la obligación al patrón de aportar por parte del salario, punto. Antes por lo menos los tickets era algo para disfrazar esa situación, porque decían, no, esto es una partida que se da. El 189 habla de la exoneración de los aportes patronales a las micro y pequeñas empresas. El 350 habla de una comisión de expertos para reformar la seguridad social. El 357 habla de cómo una modificación de cuándo se desafilian los trabajadores de la SAFAP. El 358 la compatibilidad entre la jubilación y el empleo. El 359 la elección de los directores sociales. El 371, una comisión especial para discutir los temas de discapacidad. ¿Cuáles son las consecuencias de estos artículos? No voy a hablar uno por uno, voy a hablar en general. En primer lugar, la comisión de expertos lo que hace ignora a los sectores sociales. Porque se van a reunir los expertos, 15 expertos, el primer año presentan un diagnóstico y el segundo año sugerencias, propuestas. Pero sin participación social. Por estos números que dábamos recién, ¿a usted le parece que los empresarios no tienen cosas para decir sobre el futuro de la seguridad social? ¿O que los jubilados, que el 80-85% de estos recursos que entran al mercado interno es a través de jubilación y pensiones? Los jubilados tienen mucho para decir sobre el futuro de la seguridad social. Los trabajadores, que somos los que aportamos y recibimos la seguridad social, ¿no tenemos cosas para decir? Entonces a nosotros nos parece y no nos ponemos en contra de la comisión de expertos. Si quieren crear una comisión de expertos, que se cree una comisión de expertos. Pero esa comisión y los resultados de esa comisión tienen que estar sometidas después, los insumos de esa comisión, sometida al diálogo social. Tiene que haber un diálogo social que analice todos los insumos de esa comisión de expertos, o se tiene que reunir en forma paralela y recibiendo insumos de esa comisión de expertos si quieren. Pero la reforma de la seguridad social se tiene que hacer en clave política y en clave social. No se puede hacer en clave técnica. Porque se está decidiendo sobre el conjunto de la sociedad y eso no es exclusividad ni de los técnicos ni es exclusividad de los políticos.
Las organizaciones sociales representativas tienen que estar en la discusión. Porque si se habla de algo, por ejemplo, si se habla de la edad de retiro, ¿ustedes están de acuerdo con que los técnicos resuelvan eso? ¿Sin participación de nosotros? Si se habla de aumentar los aportes patronales o personales, ¿los empresarios están de acuerdo con que eso se resuelva en la comisión de técnicos sin participación de ellos? Entonces, creo que tenemos que entender que no puede haber reforma a la seguridad social sin diálogo. Lo otro es, bueno, la reforma tiene que ser integral, no puede ser una reforma solo del BPS. Si ustedes miran todos estos artículos que nosotros citamos, todos tienen impacto solo en el BPS. No hay ningún artículo de la ley de urgente consideración que toque la caja militar, la caja policial, la caja bancaria, la caja profesionales o la caja notarial. Todos los artículos se refieren solo al BPS. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Que la comisión de expertos solamente va a mirar hacia el BPS. Entonces, por eso decimos que tiene que ser integral. Y por otro lado, la campaña que se hizo para la reforma de la seguridad social, una campaña de desprestigio al BPS, con titulares diciendo que el BPS era un descontrol, que el BPS era un agujero negro donde entraba plata y el BPS perdía y perdía. Esa campaña se basó en que el BPS está fundido, que el BPS está en quiebra, que el BPS necesita una asistencia financiera tan grande que si no la reformamos no va a poder pagar las jubilaciones. Esa fue la campaña. Y más allá de que estamos de acuerdo con mejorar las pensiones para delitos violentos, si aumentamos la cantidad de pensiones por delito violento, aumentan los egresos del BPS. O sea que la asistencia financiera que recibe el Estado va a ser mayor. El déficit, como dicen ellos, va a ser mayor. Y no era que teníamos que hacer una reforma porque el BPS estaba fundido. La exoneración de los aportes patronales de las microempresas y las pequeñas empresas. Significan menos recaudación para el BPS. Quiere decir que va a aumentar la asistencia financiera, va a aumentar el déficit que ellos dicen. Por lo tanto, no era que la preocupación era que era muy grande el déficit que tenía el BPS. En esta ley de urgencia no hay nada que mejore la situación económica y financiera del BPS. Al contrario, lo que hace es agravar la situación económica y financiera del BPS. Por ejemplo, la desafiliación de las AFAP. Nosotros la ley que está vigente hoy es que este año vienen los cincuentones a desafiliarse y el año que viene el resto de los cincuentones que en el año 2016 tenían 50 años. Todos los que en el año 2016 tenían más de 50 años, primero vinieron los que estaban más cerca de la jubilación y el año que viene son los que estaban más lejos de la jubilación. Ellos proponen de que los que no hicieron opción por volver al BPS puedan, al final de la vida laboral, cuando se jubilen, hacer la opción en ese momento. Y esa opción es más cara que la que hoy está vigente. O sea, aumenta los egresos del BPS. ¿Por qué? Porque de aquí hasta que se jubile esa persona, los trabajadores vamos a estar trabajando, cobrando el salario, aportando a la seguridad social y las AFAP van a estar cobrando la comisión cada vez que nosotros aportamos. Si uno quiere buscarle una explicación a este artículo se hizo para defender el negocio de las AFAP. Porque no tiene otra explicación. Porque fíjense en que al final sale más caro. Porque cuando llegue el momento, nosotros ahora, los cincuentones que se van, los ahorros que tienen en su cuenta vienen a un fideicomiso y ese fideicomiso se rentabiliza. Que es más o menos la misma rentabilidad que tienen las AFAP, pero sin cobrarle comisión al trabajador. Entonces, al final de la vida laboral, esa solución que están planteando en el artículo 157 es más cara que la solución que le encontramos nosotros, el movimiento sindical, en el 2017, cuando logramos la ley de los cincuentones. Ley que no estaba en los planes del gobierno y no estaba en los planes de la fuerza política. Porque cuando hablamos de independencia,
Tenemos que saber que la solución a los cincuentones no estaba en el programa del Frente Amplio, pero el movimiento sindical se paró firme y logró una solución para los trabajadores perjudicados por la SAFAP. Así que cuando nos hablan de independencia, este es un ejemplo de independencia también, porque enfrentamos al gobierno del Frente Amplio para lograr esta solución. Astori, cuando nosotros fuimos a la primera movilización por los cincuentones, dijo: esto no está en los planes del gobierno. Para tener un poco de memoria. Y después de muchas movilizaciones, de muchas gestiones, en el 2017 logramos que se solucionara. Y por otro lado, la elección de los directores sociales no es un tema de costo, pero un tema político importante, porque lo que se hace acá es se le pega a la línea de flotación de la representatividad, de la legitimidad de la participación social. Porque lo que hace ese artículo es volver para atrás. Nosotros el año pasado votamos una ley que la reclamó el movimiento sindical, que la trabajó el movimiento sindical, para que los candidatos que se presentaran para ser directores en el BPS por los sectores sociales fueran representativos. ¿Qué quiere decir esto? Que respondan a organizaciones a nivel nacional y que esas organizaciones representen a más de una rama de actividad. Para que no se presente cualquier compañero a título personal. Y ahora lo que hace esta ley es borra eso, que costó mucho aprobar esa ley porque hubo que convencer a mucha gente para hacer eso, y vuelve a lo que estaba antes, que cualquiera se puede presentar y no tiene necesidad de rendir cuenta de lo que hace. Yo arranqué acá rindiendo cuenta de cuántas veces vine a Salto y vengo acá a hablar de este tema que preocupa a la representación de los trabajadores, y fui hoy de tarde a hablar con los compañeros del CITRU, y hoy de mañana fuimos a entregar un ómnibus social a Paysandú, y ayer fuimos a entregar 10 computadoras a niños con discapacidad que se atienden en el Centro Nacional de Referencia en Enfermedades Raras del BPS. Permanentemente estamos dando la cara y explicando. Yo hablo toda la semana, hablo con una radio Salto, y hablo con una radio Paysandú, y hablo con 2 radios de Yun, y hablo con una radio de Tacuarembó, y con una radio de Artigas, de Bella Unión, de Rocha, de Maldonado. Hoy la compañía Lorena Luján habló con una radio de Paysandú. Tenemos más de 20 radios que en forma semanal tenemos 5 minutos, tenemos 20 minutos, en algunas 1 hora para hablar de seguridad social por semana. ¿Y qué hacemos en esas audiciones que tenemos, que son gratis? Que estas 20 radios dicen: a mí me sirve que el director de los trabajadores de primera mano cuente lo que está pasando en el BPS. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Rendimos cuenta de lo que estamos haciendo. Yo hablé varias veces para Radio Tabaré de Salto explicando lo que pasaba con Caputo, porque había gente que estaba entreverando la baraja. Entonces, si se presenta alguien a título personal, ¿a quién rinde cuenta? Cuando nosotros fuimos elegidos, le entregamos un papel al PCNT con nuestra renuncia. O sea que si metemos la pata, si nos desviamos del programa del PCNT, si hacemos algo que los compañeros del PCNT entienden que es una traición, simplemente presentan la nota que ya está firmada. Porque nosotros respondemos a la organización representativa. En el 2021 vamos a venir con Pablo a decirle que hay que defender la participación social. Porque en el 2021 hay elecciones nuevamente en el BPS. Pero vamos a venir con la tranquilidad de que sea cual sea el compañero que asuma esa responsabilidad, lo va a hacer a partir del PCNT y va a responder al PCNT. Y por eso digo que esto que no es económico, esto que no es una prestación, de alguna manera lastima la democracia, lastima la participación social, lastima la representatividad de los compañeros que nosotros elegimos para estar ahí. Y bueno, y por último, y termino, porque igual todo esto lo tenemos documentado, se lo vamos a dejar al plenario, está en un papelito acá, no tengo porque son varias hojas, pero de todas maneras tengo soporte electrónico para que los compañeros puedan colectivizarlo a través de un WhatsApp o algo. Adentro de este material hay una ficha
que si ustedes ponen ahí el WhatsApp, le mandamos ese material por WhatsApp al teléfono. O sea, llenan la ficha y se la dan a Virio, me la dan a mí y después les llega la información al teléfono o al correo electrónico. Usamos más el WhatsApp que el correo, pero... Por último, había un compañero, un viejo compañero que era abogado del movimiento sindical, que decía que hay derechos fundamentales, pero que hay algunos derechos que son más fundamentales que otros. Hermídas Ugarte. Y él decía, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la protesta, el derecho a movilizar a los trabajadores, a organizar a los trabajadores, a unir a los trabajadores, es un derecho que genera otros derechos. Porque si no hay libertad sindical, si se limita la acción del movimiento sindical, no vamos a tener la herramienta para defender lo conquistado o para defender nuevas conquistas. Nosotros podemos tener, a partir del derecho a huelga, a partir del derecho a movilizarnos, a protestar, a organizar a los trabajadores, tenemos más posibilidades de defender las conquistas y defender otras conquistas, nuevas conquistas. Entonces, ojo, porque no hay negociación colectiva si no hay libertad sindical. Puede decir que hay consejo de salario, pero si no hay libertad sindical, los consejos de salario están pintados. Puede ser que haya derechos adquiridos y que se respeten los derechos, o que salgan en la televisión a decir que van a respetar los derechos, pero si no hay libertad sindical, eso es letra muerta, o es un discurso hueco. Entonces, a veces con lucha es difícil, imagínense si no tenemos posibilidad de luchar. Bueno, muchas gracias, compañeros, y ahora el debate creo que sigue, ¿no? Muchísimas gracias.